Ahora viajamos por el libro de Josué. El libro de Josué es un libro de acción. Es un libro que tiene y comienza historia de los antiguos israelitas, a cómo pudieron conquistar y entrar a la tierra prometida. Vamos a examinar brevemente un bosquejo, un breve escenario de qué se trata el libro de Josué. Primeramente, los primeros 5 versículos de capítulos del 1 al 5 habla acerca de cómo entraron y cómo cruzaron hacia la tierra prometida. Dios ahora ha levantado a un nuevo líder que se llama Josué y estaba ungido de Dios y era el líder que aún Moisés iba a ser el que iba a llevar al pueblo a la tierra prometida, pero al mismo tiempo, como ya murió, Josué fue elegido. Y la primera cosa que hace Josué en esta sección, manda a 2 espías para verificar y ver acerca de cómo estaba la situación en Jericó. Los manda al pueblo de Jericó. Y pues regresan con un buen reporte que era tiempo de entrar, que la gente estaba asustada y que la gente sabía de que Dios era poderoso y sabían de todo lo que había pasado desde que salieron de Egipto. Pues aquí en esta sección cruzan el río Jordán e igual se parte en 2 y pasa todo el pueblo hacia la tierra prometida, hacia Jericó. Y antes de que entraran a la acción, se le aparece el ángel de Jehová a Josué. Y cuando habla con él, entonces él realiza que él está encargado, él es el jefe líder del ejército de Dios. Y claro, el ángel de Jehová es Jesús, y pues se le hinca y lo adora. Por eso sabemos que es algo que los ángeles no permiten que se les adore, porque este ángel era un ángel especial, era mismo Jesús preencarnado, antes de que viniera en forma física en el nacimiento en Belén y en adelante. Y ahora sí, claro, ya no menciona el Nuevo Testamento el ángel de Jehová. Entonces, aquí en esta sección cae Jericó y todo cómo fue que Dios les dio instrucción al pie de la letra, qué es lo que debían de hacer y cómo era que Él quería que cayera y los pueblos y cómo iban a conquistar aún en la tierra prometida. Hay muchos dilemas en cuanto a ello. ¿Por qué quería Dios que eliminaran y todas estas gentes que estaban en la tierra, que pues aparentemente, como ya se habían ido por algunos 400 años, estaban ahora en Egipto y ahora regresaban? Pues ¿por qué tenían que destruirlos y deshacerse totalmente de ellos? Es de que cuando la gente deja de buscar a Dios y conocer a Dios y alabar a Dios, se corrompe. Y llegan a un nivel como Romanos 1 nos explica en el Nuevo Testamento. Si usted lee Romanos 1, usted va a ver el decaimiento de una sociedad, de un pueblo, de un individuo que ignora a Dios. Se baja a tal grado que menciona tales acciones trágicas, y aún como lo estamos siguiendo viendo en nuestro día. Pero bien, vamos a regresar atrás a examinar el libro de Josué. Después de que entran y cruzan la tierra prometida, entonces capítulo 6 al 12 habla de cómo conquistaron a toda la gente y de los pueblos y los grupos que había de los amorreos y todos los grupos diferentes que había en la tierra prometida. Y tuvieron victoria tras victoria, pero hubo una derrota. Y ahí nos habla por qué fue derrotada. Y más adelante voy a hablar en el mensaje de Josué acerca de esa derrota que llegó, que aquí nos explica en esta sección. Y después de que ya entonces conquistan y empiezan a ganarse los pueblos y los lugares, porque Dios les daba la victoria tras victoria, entonces comienza la distribución a cada tribu, las áreas que les iba a tocar, que ya se les había designado aún desde el tiempo de Moisés. Entonces, en el capítulo 13 al 22 habla de cada una de las tribus,
unos al este del Jordán, varias de las tribus, y las demás tribus alcanzaron territorio en toda la área que ahora se le llama Palestina, pero es claro el lado que al este del Jordán. Y por último, el libro de Josué menciona Josué en sus últimos días, ya después de que pasan algunos 40 años, ya en su edad, porque él muere a los 110, según nos especifica aquí en este último capítulo, de cuando muere Josué a los 110 años. Pero antes de eso dio un repaso del triunfo, de las victorias y todas las cosas que había Dios hecho por ellos. Y luego les hace un reto para que sigan fieles al Señor. Y con eso se despide Josué y alguien más, claro, quizás fue Samuel o no sabemos quién, pero muy probable quizás fue Samuel o otros escritores que terminan de narrar la historia del libro de Josué con la muerte de Josué a los 110 años y fue sepultado y se unió al pueblo que está redimido en la eternidad. Este es un breve bosquejo del libro de Josué, mucha acción, muchas historias que usted puede aprender, muchas lecciones como la que vamos a ver en un momento. El texto clave, que hay muchos textos muy hermosos que podríamos aprender o enfocarnos, vamos a ver un pasaje de capítulo 1, el primer capítulo, versículos 7 al 9, es cómo comenzar bien. Y en estos versículos aquí vemos comenzar bien, pero eso no quiere decir que vamos a terminar bien si no hacemos lo que dice para comenzar bien. En estos versículos, capítulo 1 de Josué, versículos 7 al 9, son los versículos clave que quiero dejar con usted. Y ahí dice la palabra: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué promesa hace Dios aquí a Josué? Si nomás siguiera la palabra de Dios, las instrucciones de Dios y obedeciera a Dios, entonces Dios iba a prosperar y iba a estar con él en donde quiera que se llegara a tener una confrontación o cualquier situación o crisis, iba a estar Dios con aquel que obedece y aún se esfuerza con la palabra de Dios. Por eso es el versículo clave que Dios le da para animar a Josué. Con ello entonces pasamos al mensaje que queremos compartir del libro de Josué, que se encuentra en el capítulo 7, después de que en el capítulo 6 habla de la victoria de Jericó. Entonces por eso le llamamos al mensaje de esta hora una derrota, o la derrota. Está en este capítulo: derrota después de una victoria. Derrota después de una victoria. En el capítulo 7 vemos la historia de un hombre con su nombre que viene a ser famoso y trágico, Acán. Y dice la Biblia en el capítulo 7 acerca de este varón. Para poder entender, vamos a leer varios versículos, comenzando con el primero, 7:1 de Josué. Dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Aquí vemos que 2 veces menciona esa palabra anatema, que ya se había escuchado en el capítulo 6 por primera vez, que no fueran a tomar nada para sí mismo de lo que encontraran en Jericó. Todo era maldecido.
solamente ciertas cosas y si era entregado para el templo, para nuestro Dios, era válido. Cualquier cosa de valor, entonces podían tomarlo, pero no para ellos, sino para el tesoro, para las cosas del templo de Dios. Ahí se acumuló y se debía de traer. Pero aquí vemos de que alguien llamado Acán toma del anatema y más adelante vemos que tomó 3 cosas y ahorita vamos a ver cuáles fueron esas 3 cosas que él mismo declara que tomó y era del anatema. Vamos a continuar con ello. Entonces Acán toma del anatema. Vamos a ver qué sucede. Dice, continuando del versículo 1, dice que tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Vemos entonces en el versículo 2, después Josué envió hombres de Jericó, como ya habían conquistado allí, a Ahí. Ese es el pueblo a cual seguía en la conquista. Y estaba junto a Betabén hacia el oriente de Betel, y allí les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron Ahí. Y volviendo a Josué, después de que investigaron, dice que le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como unos 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ahí. Y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por la cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Vamos a pausar ahí. Dice que entonces el enemigo comienza a derrotar a Israel. Como 3,000 soldados pensaron que podían hacer frente a este pequeño pueblo en comparación de Jericó, que era mucho más grande. Pero al revés, 36 de los soldados de los que estaban varones peleando en la batalla perecieron. Y el pánico y el terror se desparrama al pueblo cuando se dieron cuenta. Y encontramos que entonces lo que sigue, que Josué rompe sus vestidos y se postra en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué le dijo al Señor, ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? ¿Para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Aquí comienza a interceder, a clamar a Dios Josué, y le dice, y está hablando acerca de dirección. Señor, no nos dejaste entrar para conquistar y ahora no, estamos corriendo del enemigo. ¿Qué va a decir la demás gente? ¿Qué va a decir los demás que vamos a llegarles con esto? Pone esa petición, no sabía Josué también qué estaba pasando. Recuerde, alguien había tomado del anatema y por eso se había encendido la ira de Dios. Habían desobedecido y no habían hecho caso a lo que Dios había mandado. Continuamos con la historia aquí de cómo, por qué y qué causa derrota después de una victoria. En el versículo 10 entonces ya Dios responde, dice allí, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado y han mentido y aún lo han guardado entre sus enseñas. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino
sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyéis al anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercáis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa de Jehová, y la casa de Jehová tomará, se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová, y ha cometido maldad en Israel. Jehová habla y da instrucción acerca de cómo atender al anatema, cómo poder y qué fue la causa y el motivo de que causó problema para el pueblo de Dios. Israel pecó. Realmente fue un hombre, pero resulta que por causa de ese hombre todos vienen a ser maldecidos por el contenido, por haber hecho uno el mal que tomó del anatema. Como había dicho Dios que ninguno tomara del anatema de lo que era maldecido. Ahora, hay que remover el anatema, es lo que dice Dios. Y Dios da las instrucciones como Él quería que se hiciera, que iba a presentarse las tribus, los líderes de cada tribu, para poder asignar y designarle a Josué cuál era la tribu y a través de ello indicar al individuo que había causado el problema. Vemos, continuando para finalizar la historia, dice que Josué, pues, levantándose de mañana, muy temprano, hizo acercar a Israel por sus tribus. Y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego a la familia de los de Sera, por los varones fue tomado Zabdí. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Se descubre quién es, alguien de la tribu de Judá que se llama Acán. Nadie se había dado cuenta, excepto, claro, la familia tenía que haberse dado cuenta de lo que hizo porque conversó con ellos. La familia sabía, pero aparte de eso, nadie del pueblo de Dios, mucho menos Josué. Pero Dios identifica quién es el individuo. El verso 19 dice que entonces Josué le dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Declárame ahora lo que has hecho y no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Confiesa a Acán lo que había tomado, y aquí vemos las tres cosas que se descubre lo que tomó. Tres cosas: el manto, dice ahí, babilónico, un pedazo de oro y un pedazo de plata. Y todo estaba escondido, muy guardado, abajo de su tienda, de su casa, de su lugar, de su sitio. Entonces Josué envía mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Vemos que los mensajeros van rápido y encuentran fácil donde había escondido, porque lo había dicho y estaba fresco, y vieron dónde estaba
todo lo que se había tomado, que era el anatema. Entonces dice la Biblia que Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y dijo Josué: ¿por qué has turbado? Porque nos has turbado. Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Vemos que Acán y todas sus posesiones, toda su familia, hijos, hijas, y claro, incluye si tenía su esposa, toda persona conectada con Acán que vivía en esa tienda, eran malditos y maldecidos, fueron apedreados primeramente, y luego fueron quemados, y luego, después de quemados, las piedras y todo que quedó arriba de todo lo que sobró y que quedó, hicieron un montón, como un monumento en recordatorio de lo que había hecho Acán. Acán es un individuo que podemos aprender muchas cosas para nuestras vidas, para la iglesia, para nuestras acciones, y por qué a veces sufrimos nosotros igual, y podemos aprender varias cosas. Primeramente, que podemos llevarnos de lección de lo que pasó para Acán al tomar del anatema. Primeramente necesitamos aprender la importancia de obedecer las instrucciones de Dios. Dios es un Dios que ha hablado y nos ha dicho lo que podemos hacer, lo que debemos hacer y cómo debemos de hacer las cosas. Y ahora tenemos hasta el Nuevo Testamento, tenemos mucha más información, mucha más luz para poder saber lo que Dios quiere de nuestras vidas, lo que Dios quiere del hombre. Segundo, la desobediencia de uno afecta a los demás. En este caso, Israel perdió la batalla y 36 fueron muertos a consecuencia de lo que hizo un hombre. Fíjese nomás, lo que usted y yo hacemos afecta a otros. Claro, afecta a nuestra familia, pero también afecta al pueblo de Dios, como aquí en este caso. Por eso en nuestras iglesias sufrimos, porque hay veces que entre los miembros, si alguno está fallando a Dios en una manera dramática, oprime y aún opaca la unción de Dios o la obra de Dios o el crecimiento de Dios en una obra. Vemos que la desobediencia afecta a los demás. Tercero, hay consecuencias severas, trágicas, por desobedecer a Dios. Para nosotros es algo cruel ver lo que pasó para Acán, que fue apedreado y fue quemado y quedó ese monumento. Parece que decimos, pero ¿por qué es Dios tan severo? Así es Dios, por eso hay un infierno. Nosotros no creemos y quizás dudamos, mucha gente duda de que hay un infierno, de que existe ese lugar. Realmente es un lugar no para el hombre, sino para Satanás y sus demonios, y para todo aquel que rechaza a Dios. Así, si usted rechaza, o yo, cualquier hombre que rechace a Dios, va a terminar de igual, así como fue apedreado y fue quemado este varón por desobediencia. Y en su corazón nunca se arrepintió, aparentemente, porque Dios ve el corazón. Dios castiga severamente. Y la última cosa, quedó un monumento memorial para no repetir las mismas cosas. Cada vez que se preguntaba por esas piedras, los niños que llegaban o cualquier individuo que preguntara, ¿y estas piedras qué es este monumento? Porque para ese tiempo quedó un recordatorio. Entonces explicaban lo que hizo Acán. En esta hora, entonces vemos que llegó la derrota a consecuencias de un varón. Habían conquistado en Jericó y de ahí, de la victoria, sacó este hombre lo que Dios dijo que no debían de sacar y hacer. Desobedeció a Dios. Hoy en este día, si usted está escuchando el mensaje de este día de Josué,
Esta lección nos aplica también a nosotros, que podemos traer tragedia y maldición a otros por nuestra conducta, por nuestras acciones. Necesitamos obedecer la palabra de Dios. Escuche, abra sus oídos, oiga lo que Dios tiene, porque si no oye usted a Dios, va a llegar las consecuencias trágicas, que va a quedar como un montón de piedras que recuerde lo que usted era, y solamente como en el cementerio, que una persona existió. Que sea más para usted, que usted viva de victoria en victoria, como después de aquí en adelante ninguna caída conquistaron a todos los demás pueblos. Y aún no hicieron todo lo que Dios les dijo, aún desobedecieron, que no trajeron y hicieron lo que Dios les mandó. Y por eso siguió el problema aún, y veremos eso después en el libro de Josué, el libro de Jueces, que sigue después de Josué, el libro de Jueces. Vamos a ver la siguiente ocasión. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a no ser un Acán, que usted y yo podamos obedecer a nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, le damos por su palabra, que nos ayuda para entender que si desobedecemos sus instrucciones hay consecuencias. Ayúdenos, Señor, a poder ser de bendición y no de maldición. Que lo que pasó en la vida de Acán nos ayude a reflejar que no tiene que pasar en nuestro día. Ayúdenos y bendíganos en el resto de este día, de esta semana. Bendiga a aquel que escucha, que si no conoce a Jesús, que responda y acepte el plan de Dios, que es victoria en Jesucristo. En esta hora pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.